nos diga. Yo creo que los ángeles desearían sentir lo que tú y yo sentimos. ¿Sabes que los ángeles adoran? Pero los ángeles adoran no con el sentimiento que tú y yo oramos, que adoramos. Pues en un ambiente tan cálido hoy, te adoramos. Te adoramos. Tu pueblo sabe decir Jesús. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Yo vivo para adorar, yo vivo para adorar. Una vez más, yo vivo para adorar, yo vivo para adorar, adorar tu nombre. Yo vivo para adorar, yo vivo para ahora. Todo aquel que va más allá de su comunidad y sacrifica es bendecido doble. Levanta tu mano y dile: yo recibo mi porción doble, yo recibo mi bendición doble. Por eso es necesario andar por fe y no por vista, mirando lo que no se ve. Amén. Y yo no voy a darle algo que no está aquí, que yo no he recibido. No voy a predicarle algo que yo no he escuchado, que no he oído, que usted no ha escuchado, que usted no ha oído. Así que lo que yo esta noche, por medio del Espíritu Santo, voy a hablarle, es lo que está aquí adentro, lo que yo he recibido de mamá, de papá, es lo que está aquí. Compartí algo con los intercesores esta semana. Y lo compartía porque lo sentía del Espíritu. Y el tema de esta noche va a tratar sobre la oración. Porque hay una oración que es la oración de Dios. Hay una oración, ¿sabes?, que no va a fallar. Hay una oración que es efectiva. La Biblia nos enseña y dice en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. La Escritura, Jesús nos está enseñando que si permanecéis en mí,
para poder tener acceso a las bendiciones de Dios, para poder tener acceso a todo lo que Dios ha preparado para nosotros, tenemos que permanecer en Jesús. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Tenemos que dejar que el dador y el autor de la fe viva en nosotros. Pero ahí mismo en esa escritura, en Juan 15, Jesús nos está diciendo: y si mis palabras permanecen en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros. Jesús nos está enseñando que la oración que mueve la bendición no es tu palabra, mi razonamiento, mi intelecto, mi sabiduría, mi inteligencia. No son las elocuencias que podamos tener a la hora de orar, sino que ahí dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay dos claves: que Cristo viva en nosotros, pero que también la palabra de Dios en Cristo Jesús viva en nosotros. Entonces dice: pedid todo lo que queréis. Wow. Pedid todo lo que queréis. Todo. Jesús está diciendo: si yo permanezco en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que tú quieras. Todo. Y os será hecho. El tema de esta noche que el Espíritu colocó en mi corazón: para hablar con Dios tenemos que ir a su palabra para tener una oración eficaz. Una oración eficaz. Yo voy a hablar en esta noche, como se me ha enseñado, como se nos ha enseñado, recordando lo que se nos ha enseñado, de la oración que es eficaz, pero cuando estamos reunidos como hoy, cuando estamos intercediendo como hoy, cada martes, cada miércoles, cada viernes, cada domingo. Te voy a hablar de una oración que Dios quiere que nosotros la pongamos en práctica. No es algo nuevo, es lo que se nos ha enseñado, pero es la oración eficaz cuando estamos como pueblo. Dice así: en aquel día no me preguntaréis. Esto está en Juan 16, 23, 24. Juan 16, 23, 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Te voy a hablar de 5 reglas que Dios nos ha enseñado, o que yo he aprendido durante 24 años acá sirviéndole a Dios y sirviéndole a mamá. Y la primera regla de la cual te quiero hablar es cómo orar. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. La primera regla de la oración, cuando nosotros estamos grupados, así como ahora, es que se nos ha enseñado, y mami nos lo ha dicho muchas veces, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Que no puedo venir al Padre y no puedo pedir nada al Padre, como dice la Escritura. Hasta ahora nada habéis pedido, dice allí. Dice allí, Juan 16, 23, 24, colócalo. Y dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El secreto de recibir está en que el Padre no va. ¿Sabe qué? Dios no se va a mover por nuestra necesidad. Dios no se va a mover, ¿sabe qué? Por nuestras palabras. Dios se va a mover por lo que Él ha dicho en su palabra. Él nos ha enseñado un código y un principio: que todo cuanto nosotros le pidiéramos a Él, que todo cuanto nosotros rogáramos
que todo cuanto nosotros soltáramos de nuestra boca a Él, en el poderoso nombre de Jesús, dice que Él lo hará. ¿Y sabes por qué Cristo lo hará? No para complacerte a ti y a mí, no para que tú y yo tengamos un gozo, como quien dice, natural o humano. Él lo hará para que el Padre, a través de ti y de mí, ¿sabe qué? Sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Entonces, cuando Él cumple el deseo de tu corazón y de mi corazón, que pedimos conforme a las Escrituras, en el poderoso nombre de Jesús, dice que nuestro gozo, ¿sabe qué? Será saciado, satisfecho. Pero ¿sabes qué es ese gozo? Es el gozo de saber que el Padre nos responde por medio de nuestro Salvador y por medio de nuestro Redentor. El primer secreto, a la hora de yo interceder, a la hora de yo pedir, a la hora de yo estar puesto al frente dirigiendo, o a la hora de estar en la silla sentado apoyando al que está dirigiendo, es que debo de entender que mi oración debe de llevar el nombre de Jesús. Así como al comienzo de la oración tenemos que invocar la sangre de Cristo, que nos permite tener acceso al trono de la gracia, debo de recordar que una vez que tengo acceso al trono de la gracia, mi oración y la oración en el cual, si estoy intercediendo y dirigiendo al pueblo, o estás intercediendo o dirigiendo al pueblo, o estás en la silla, debe de llevar el nombre de Jesús. Porque es al nombre de Jesús que el Padre responde, pero el Hijo responderá al Padre siempre y cuando, ¿sabe qué? Tú y yo en nuestra boca tengamos a Jesús presente. Porque dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que está hecho sin Él fue hecho. Así que el primer secreto es que en nuestra oración, nuestra petición, nuestro clamor, nuestra intercesión debe de ser a través de Jesús. Y dice Marcos, busquen Marcos 11:24. Quiero ser breve hoy. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Vuelve y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. La segunda regla de la oración: cuando ores, cree que recibes. ¿Sabe algo? Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos intercediendo, cuando nosotros estamos, como quien dice, dentro de la presencia de Dios, porque ¿sabe algo? Pensamos que porque estamos en el servicio y en lo natural, pensamos que estamos en un mundo natural. Estamos en un mundo natural. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a orar, clamando la sangre de Cristo, clamando el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Aunque mi cuerpo y tu cuerpo está en un mundo natural, en un plano terrenal, nuestro espíritu y nuestra alma, ¿sabe qué? Tiene acceso a un plano espiritual. El plano espiritual se ha abierto. El plano espiritual está abierto. Y la atención de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está posada en ese momento sobre nosotros. Está posada ¿sabe qué? Porque Él ha dicho a través de su palabra que donde estén dos o más o reunidos en su nombre, allí está Él. Pero Dios, ¿sabe qué? Necesita un ingrediente, aparte de la sangre y aparte del nombre. Necesita que tú y yo creamos, que tú y yo tengamos fe en lo que estamos pidiendo, que tú y yo no dudemos en nuestro corazón por lo que estamos creyendo, que no nos dejamos mover por lo que vemos, sino que creamos por lo que el cielo va a mover y por lo que el cielo va a manifestar. Dice que la fe es loca. Dice que la fe echa más las cosas que no son como si fuesen. Si alguien hubiera pasado a la hora que estaban intercediendo y hubiera escuchado nuestra intercesión, hubiera dicho que aquí estábamos un poco de locos, porque yo le estaba diciendo a Dios: Señor, gracias por las 4,000 personas que están en este
este lugar. Gracias, Señor, por ese altar que está construido. Gracias, Señor, por los aires que están en este lugar. La persona que hubiera pasado sin saber cómo es el proyecto de construcción de este lugar hubiera dicho: ese hombre está loco. Pero más locos están los que le están creyendo, los que le están siguiendo. ¿Sabes algo? No estoy orando conforme a lo que yo veo ahora. No estoy orando conforme a lo que mis ojos ven. Estoy orando conforme a lo que el Espíritu de Dios ha dicho al mostrarlo y palparlo a través de un proyecto de construcción. Estoy orando por un altar que está materializado en el cielo, pero que se va a materializar en la tierra. Estoy orando por unas oficinas que están debajo de ese altar. Estoy orando por unos aires que estarán pegados en las paredes. Estoy orando por una iglesia que Dios ha dicho que será de 4,000. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Estando con Dios, Dios me dijo: ¿por qué tú dices, dame la camioneta azul que tú necesitas? ¿Crees que la has recibido? Y yo le dije: Señor, yo creo por esa camioneta azul. Entonces, ¿sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Dame gracias por esa camioneta. Empieza a decir: Señor, gracias por esa camioneta azul de paquete nueva de agencia. Gracias, Señor, porque tú me la has dado. Gracias, Señor, porque es para servirte. Gracias, Señor, para que en la comunidad de mi familia llama las cosas que no son como si fuesen. Porque si tú empiezas a decir: Señor, dame la camioneta porque necesito un carro, entonces mi fe está acondicionada a lo que yo veo. La fe que yo le estoy pidiendo a Dios está condicionada a una necesidad que yo veo, y mi fe no está condicionada a un cielo que me ha dado todas las cosas, como dice la Escritura. Por eso, si usted se acercó hoy, mi intercesión fue dirigida a orar lo que Dios te ha dicho que es nuestro. Gracias, Señor, por las 500 personas que están en las 500 sillas que están. Gracias, Señor, por los grupos de evangelismo que están saliendo los sábados a la calle. Gracias, Señor, por cada una de las casas de luz que están en los diferentes sectores de esta ciudad. Porque lo que mi boca clama, lo que mi alma clama, mi espíritu atrae. No he escuchado lo que el cielo ha dicho, he escuchado lo que el cielo ha hablado, lo que el cielo ha sembrado en el corazón de nuestra autoridad. Lo que el cielo ha sembrado en el corazón de nuestra autoridad es lo que el cielo desea que se materialice. Lo que el cielo habla a través de mi autoridad, de nuestra autoridad, es lo que tú y yo proclamamos. Fe en el nombre de Jesús. Fe en creer lo que vas a recibir. Y Marcos 11:25, uno más abajo, ¿qué dice? Y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La tercera regla para que mi oración sea eficaz: debo perdonar. No tengas nada contra nadie. Rechaza los malos pensamientos contra cualquiera. Si yo no perdono, como decía nuestra madre esta semana aquí arriba, si yo no sé perdonar a los que me hieren, si yo no sé perdonar a los que me ofenden, si yo no sé bregar con la herida, ¿sabes qué? Dios no me puede responder. Si no sé, ¿sabes qué? Bregar contra los malos pensamientos que a veces vienen para juzgar al hermano o a la hermana de acuerdo a mi estatus. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos un estatus? Tu estatus es el lugar y la fortaleza que tú y yo tenemos dentro de la casa de Dios. Tu gracia para servir, tu talento que tienes con tus manos, con tu boca. Y muchas veces
veces ese estatus que Dios nos da o esa gracia que es derramada sobre nosotros, a veces la utilizamos para medir a otros. Yo miro mi puntualidad o la puntualidad de los demás de acuerdo a la mía. Miro mi servicio o lo que hago de acuerdo a la mía, miro a los otros. Y a veces, ¿sabe qué? Creo competencias y a veces creo envidia. La envidia es un enemigo fatal de la oración. Porque a veces puedo ver, ¿sabe qué? Que tú tienes un carro y yo no lo tengo. A veces puedo ver que tú alcanzas una casa y yo no la alcanzo. Entonces yo hago que en mi corazón se vuelva un celo sin darme cuenta, porque envidio lo que tú tienes, pero no entiendo y comprendo que hay una bendición también sobre mí. Que así como tú alcanzaste el carro, también si creo como tú creíste, ¿sabe qué? También Dios te lo puede dar. ¿Tienes una gracia? Hay una gracia. Debo de perdonar sin herir. Si no sé perdonar, ¿sabe algo? Si tenemos la oportunidad aquí de servir a los pastores, y a veces entre nosotros mismos, a veces, ¿sabe qué? El estrés, a veces como quien dice, el corre, hace que mi hermano me respondió mal, o que mi hermano de repente en estrés me dijo algo que no era así. Si no sé bregar con el perdón y de entender, ¿sabe qué? Que estamos bajo presión, porque de repente ese hermano o esa hermana no tiene la gracia que yo tengo, ¿sabe qué? De saber llevar la presión, y condeno a mi hermana por su fallo, por su error. ¿Sabes algo? No vamos a crecer. Y Dios nos va a responder al cielo. Porque sí, Dios responde y abre el cielo por medio de la sangre. Dios va a responder cuando activamos el nombre de Jesús y ponemos a Jesús alante de nosotros, glorificando el nombre de Dios y exaltando el nombre de Jesús, que es el camino que nos lleva a Dios. Tenemos la fe, pero si no tenemos el perdón, de saber bregar con las heridas, de saber bregar con los que nos hacen daño, de saber bregar a veces nuestras mismas cosas, ¿sabe qué? Nuestra oración se puede quedar aquí. Porque ¿qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Es decir, Dios no dijo, yo voy a amar a los que creen en mí. Yo voy a amar a los que tienen temor de mí. ¿Sabes que tú y yo estamos sentados aquí? Y el mismo amor que Dios siente por nosotros, ¿sabe qué? Ese mismo amor Dios siente por los terroristas que se explotan. Ese mismo amor. Ese mismo amor. Porque Dios dice, si no perdonan, ¿qué dice cuando vayamos a traer las ofrendas? Dice que si tú tienes algo contra quién, contra tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí. Ve con tu hermano, sana con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar. Si no hay perdón, no hay activación. Y Romanos 8:26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso dice Romanos 8:26. La cuarta regla que Dios quiere que a la hora de nosotros orar, de estar intercediendo, pongamos en práctica. La regla número 4 de la oración: depende del Espíritu Santo para que nos ayude. No podemos, hermanos, hacer algo sin decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo. ¿Sabe mi oración toda esta semana desde que mamá me dijo: Espíritu Santo, ayúdame? ¿Sabe mi oración la semana pasada cuando estaba aquí? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Vengo a interceder. Espíritu Santo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo? ¿Qué tú quieres?
Porque a veces, ¿sabes? Vamos como una metralleta a orar por la familia. Voy como una metralleta a orar por la familia. La sangre de Cristo. Señor, declaramos la sangre. Y y el Espíritu Santo a veces, a mí me pasaba, y yo, ¿de quién es la casa? ¿A quién colocó el Padre por medio del Hijo dentro de ti? Yo no sé si así te ha pasado, a mí me ha pasado, de decirme, es una religión, es una manera o forma. Simple y llanamente es que es mi casa. Porque ¿sabes algo? Cristo es la cabeza y tú y yo somos el cuerpo. Quien dirige al cuerpo es la cabeza. ¿Y sabes a quién Cristo colocó en el cuerpo para que el cuerpo se pueda mover? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corazón del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace que el cuerpo de Cristo, ¿sabe algo? Se mueva y bombee a todos los dones, a todo lo que la palabra de Dios ha dicho que el cuerpo en Cristo Jesús puede hacer. La mano no se puede mover sin que el corazón bombee la sangre que necesita para que esta mano pueda tener vida. ¿Sabes algo? Tú y yo no nos podemos mover dentro de la casa de Dios si no le decimos: Espíritu Santo, mi amigo, está aquí conmigo, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes para tener la gracia de Dios a la hora de estar en el portón, necesito que me ayudes. ¿Sabes lo que a veces pasa? No sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí. A veces tengo tan apurado y estoy tan concentrado en lo que tengo que hacer que se me olvida que esta es la casa de Dios, que se me olvida que antes de hacer algo tengo que decirle al Espíritu Santo: necesito tu gracia, necesito tu sabiduría y tu dirección, porque si lo hago en mi humanidad puedo herir a alguien, y de repente si llego a herir a alguien o alguien es herido por mi servicio, te quiero pedir que tú me enseñes para yo pedir perdón y saber disculparme y esa persona no se vaya a herir. El Espíritu Santo debe de estar en nuestra oración. Y la otra regla, porque son 5 que te dije, llevo 22 minutos, mami me dijo: sé corto, y vamos a obedecer. Está en 1 Corintios 14:15, búsquela ahí. 1 Corintios 14:15. La primera que te dije es que debemos de pedir en el nombre de Jesús. La segunda, debemos de tener fe en lo que estamos orando. La tercera, debo de tener un espíritu restaurador, un espíritu perdonador. Debo de perdonar. Debo de tener paz aún con mis enemigos. No es que voy a ir para que mis enemigos agradarme con ellos, no, porque muchas veces ellos no van a querer que tú te acerques a ellos, pero en tu oración, ¿sabes qué? En Dios tú tienes paz con ellos, aunque ellos no tengan paz con nosotros. Y la otra regla es que el Espíritu Santo debemos de permitirle que nos dirija. Pero te voy a hablar de una que muchas veces no nos gusta, que muchas veces, ¿sabes qué? La dejamos a un lado, o que muchas veces decimos: pero que si mamá sí lo dice, pero la pastora sí lo dice. Y cada vez que estoy intercediendo y estamos parando y intercediendo, se para y dice: sí, ahora sí, pero es que yo no sé. En 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La quinta regla que te voy a hablar es que para orar, toma el tiempo para edificarte en su más santa fe. Orar en lenguas. ¿Sabe qué? El Espíritu me decía: en su más santa fe. La oración en lengua.
¿Sabe qué? Es la que edifica mi alma, tu alma, mi espíritu. Cuando tú y yo oramos en lengua, ¿sabes algo? Nos edificamos a nosotros mismos. Cuando nosotros oramos en lengua grupal, ¿sabe qué? Cada uno de nosotros estamos edificándonos en la santa fe del Señor. Porque cuando tú y yo oramos en el Espíritu, cuando tú y yo oramos en el entendimiento, lo que se activa en el entendimiento es mi cerebro. Lo que se activa en mi entendimiento es el razonamiento. Lo que he leído, lo que he aprendido, lo que está guardado en mi cerebro. Cuando oro en el entendimiento, está activado mi razonamiento y mi conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando mamá nos dice, hey, empieza a orar en el Espíritu, o tú y yo empezamos a orar en el Espíritu, ¿sabe qué? El razonamiento queda nulo y se activa, ¿sabe qué? El Espíritu. El vientre espiritual que está dentro de nosotros se activa. El Espíritu empieza a edificarse. El Espíritu empieza a hablar. El Espíritu, ¿sabe qué? Empieza a edificar el Espíritu, pero a la vez de edificarse, edifica mi alma. Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. ¿Sabes cómo se rompe? Te lo voy a decir, el secreto de romper 10 minutos, 20 minutos. Ve al cuarto, a lo secreto. Y si te pasan 10 minutos, 20 minutos orando en el entendimiento, ¿sabes algo? Empieza a orar en el Espíritu. Cuando mami me dijo, hijo, empieza a orar en el Espíritu, en el lugar secreto, tú solamente sabías decir, charara, charara, charara. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a decir por media hora, charara, charara? En un momento de charara, charara, mi lengua se soltó y empecé a hablar que no sabía, no podía controlarla, no podía detenerla. Trataba de controlar mi lengua, pero ¿sabe lo que pasó? Es que el Espíritu se soltó. Es que el Espíritu, que es donde Cristo, ¿sabe qué? Nos da y mora con nosotros. Porque cuando estamos en Cristo somos alma y cuerpo. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón y la sangre de Cristo nos redime, ¿sabe qué? La vida de Dios, dice la palabra, la vida de Dios, el soplo de la vida de Dios en Cristo Jesús entra en nosotros. Y como Dios es un Espíritu, entonces el Espíritu de Dios que entra en nosotros, ya no somos cuerpo y alma, sino que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú y yo oramos en lengua, cuando tú y yo en nuestra intercesión tomamos esa hora, esos 40 minutos, y como pueblo le han hecho 5 minutos de lengua, 20 minutos de lengua, ¿sabes qué? Mi hermano, tu espíritu, mi espíritu se está preparando para recibir lo que Dios nos va a dar. Tu espíritu, mi espíritu, ¿sabe qué? Se está edificando a sí mismo, ¿sabe qué? Para poder soportar el peso de gloria que Dios nos va a dar. La oración en lengua es el fundamento del peso de gloria que Dios quiere derramar sobre nosotros. No es una casualidad que mamá nos siga diciendo a los intercesores, ora en lengua. Pero a veces el entendimiento viene y te dice, no, ora en el entendimiento. El orar en lengua edifica nuestra vida. El orar en lengua edifica la casa de Dios. ¿Tú sabes qué? Te voy a decir esto. Y te lo voy a decir así. Si dedico mi vida al servicio, sin darme cuenta, el servicio sin oración, física, me vuelvo un desierto. Eso es así. Y tú puedes ser el mejor servidor, puedes ser puntual, puedes hacer tu servicio con excelencia, pero es como una rama que está pegada en un árbol, que tú la cortas y la dejas allí. Tú regresas al otro día y ahí está verde. Tú regresas al otro día y ahí está verde. Pero regresas a un tiempo determinado y te das cuenta que esa rama que se separó de la savia del árbol se secó. La gente que a veces se va de la casa de Dios no se va, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No se va porque se fue en el momento que tú y yo no lo vimos más. Se fue simple y llanamente porque hace tiempo dejó que el trato de Dios en su vida, ¿sabe qué? Lo moldeara, lo cambiara.
servicios los viernes, si no son puntuales los domingos, ¿sabe qué? Están pronto a que se nos van de la casa de Dios. Y tú y yo somos responsables de decirle: prefiero que te sientes, prefiero que recibas de mamá, prefiero que recibas la palabra, antes, ¿sabe qué? Que tú vengas apurada un día domingo, o tú vengas apurado un día domingo, ¿sabe qué? Y te sientes allí a darle qué. Porque nuestros niños son unas esponjas. Mi niño, el pequeño, en estos días llegó y me dijo: papá, ¿pero por qué esa hermanita llega tarde? Así me dijo, muchacho. Sí, papá, apuradita. Cuando llama a mi pastora está predicando. Y mami pastora ha dicho que hay que estar temprano. Yo me quedé y yo dije: pero mira, qué chiquitito. Hasta los chiquitos nos ven. Si me toca servir en el portón, si me toca interceder, yo debo de estar puntual. Yo debo de procurar ser puntual. ¿Me está entendiendo? Porque ¿sabe qué? No es mi oveja, es la oveja de mi madre. Es tu hermano, es mi hermano. Y si yo no soy capaz de ayudarlo, de confrontarlo, entonces, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué mamá obedeció a Dios? Mamá obedeció a Dios. Si yo soy una extensión de la mano de mi madre y no sé cuidar lo que Dios le ha entregado a ella, y que ella ha confiado en que yo se los voy a cuidar cuando ella me los entrega para que ustedes sirvan en la casa de Dios, entonces, ¿dónde está la autoridad que Dios me entregó? Porque esa autoridad, yo sé que cuando vengo a orar, sé que tengo una gracia. Tengo una gracia que Dios depositó en mi madre, como la depositó en cada uno de ustedes. ¿Usted sabe cuál es la gracia? La gracia de que Jesús está en nosotros. La gracia de que la sangre de Cristo nos limpió. La gracia de que tenemos la fe de Dios. Para todo lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer bien, porque Dios nos va a respaldar. La gracia que tengo el amor de Dios para no herirme con nadie, sino saber perdonar. La gracia de que no estoy solo en lo que estoy haciendo, ni solo en el llamado que se me ha dado. Tengo al Espíritu Santo, que es infalible, Él no falla, y si le permito que le entre, ¿sabe qué? Él me va a ayudar, y si cometo errores, Él me va a enseñar a levantarme y saber llevar ese error fuera, una vez más, no cometerlo. Y tengo el poder de las lenguas de Dios. Tú tienes el poder en tu espíritu de la lengua de Dios para desatar, para edificarte, pero también para destruir lo que el diablo quiere traer a tu vida. Hermano, ¿sabes qué? Esto no se trata. Todos tenemos el poder a la hora de orar. Todos. A usted se le da un micrófono. ¿Y sabe algo? Usted tiene el poder para abrir los cielos. Usted tiene el poder para desatar. Pero la cosa es que a veces me miro y a veces veo mis errores. Si yo viera mis errores, yo no estuviera aquí. Entonces, te quería hablar, porque son las 7:51, de estas 5 reglas. 5 reglas que aprendí. 5 reglas que mami siempre nos está diciendo. Esto no es algo nuevo. 5 reglas que siempre... Dime dónde dice que Jesús va a bajar del cielo otra vez a salvar a tu familia. ¿Y sabe algo? Lo busqué, me metí en internet. No dice. Porque ¿sabes algo? Jesús ya lo sabe. Jesús dijo en su palabra: cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Y el Espíritu Santo colocó algo en mi corazón, escuchando y oyendo. Dijo: la miel está lista, lo que necesitas son obreros.
Y la Escritura dice también que mientras yo me ocupo de hacer la voluntad de Dios, mientras tú y yo nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Dios se va a encargar de nuestra casa. Entonces tomé una oración para mí y dije: Señor, mientras yo hago lo que tú me has enviado a hacer, como sé que mi familia tiene un espíritu familiar conmigo, como sé que mi familia va a ver a Nervis, va a ver al sobrino, va a ver al nieto, va a ver al primo, ¿sabe qué? Ellos quizás no van a recibir de mí, ¿sabe qué? Pero mientras yo estoy haciendo tu voluntad, Señor, tú envías un obrero a esa mies, tú envías a alguien que le va a predicar, tú envías a alguien que le va a hablar a Cristo. No va a faltar un día, no va a faltar una semana que ellos no tengan un obrero que vaya a predicarle, que ellos no tengan a alguien que le vaya a decir: Cristo te está llamando, porque tú has dicho en tu Escritura: cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Y le digo: Señor, ahora le digo al Señor: Señor, envía obreros a mi casa, envía obreros a mi abuela, envía obreros a mi tía, envía obreros a mis primos, porque esa mies está lista. Tú has dicho que la mies está lista, pero lo que falta es obrero. Alguien, mientras tú haces la voluntad de Dios, alguien le predica a tu hijo. Mientras tú haces la voluntad de Dios, alguien le predica a Enrico. Mientras mami hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Alguien le está predicando a Jesús allá. Alguien le está diciendo a Jesús. Dios está mandando a alguien. Dios está mandando obreros. Dios está mandando obreros de su viña a decirle: Cristo te ama. Tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes un propósito de Dios. Tu lugar no es aquí. Tu lugar es allá con el reino de Dios. Hay alguien, ¿sabe qué? Que Dios envía a recordarle lo que Dios ha dicho. No lo deja tranquilo para que el diablo lo destruya. ¿Sabe qué? Le envía a alguien que le recuerda su asignación. Entonces, ahí Jesús obra para salvar. Yo le dije: Señor, así es la cosa. Así voy a orar ahora, conforme a lo que dice esta Escritura. Mi familia está lista para ser cosechada. En esta ciudad hay una mies grande que va a ser cosechada. Aquí hay obreros que van a cosechar esa mies. Aquí hay personas que van a cosechar esa mies. Señor, mi camioneta viene de camino. Mi hijo va a hacer tu voluntad. A veces, también me decía esta semana, a veces los hijos caen. ¿Sabe qué? Para que los padres, cuando ellos caen, nosotros caemos. Pero ellos caen para que nosotros les enseñemos a levantarse. Y nos levantamos juntos con ellos. Pero ¿sabes algo? Tenemos que decirlo. Tenemos que proclamar lo que Dios dice. Tenemos que hablar lo que Dios dice. Si nosotros decimos que nuestros hijos están enfermos, nuestros hijos están enfermos. Si nosotros decimos: Dios te va a levantar de esa silla de ruedas, ¿sabe qué? Estamos diciendo que estás en la silla de ruedas. No, tú estás levantada en el poder de Dios. Tú estás caminando en el poder de Dios. Tú estás caminando en el poder de Dios. Estamos proclamando lo que Dios dice. Si yo digo: mi mamá será sana del cáncer, no. Tú estás diciendo que el cáncer está dentro de ella. ¿Sabe qué? Tú empiezas a decir: Señor, gracias porque mi mamá está sana. Gracias, Señor, porque tú la sanaste de esa enfermedad. Gracias, Señor, porque ese demonio tú le echaste fuera. ¿Sabes algo? Tú estás proclamando lo que Dios quiere que tú y yo proclamemos. Ay, para terminar, no lo tenía, pero lo colocó aquí el Espíritu. Si abrimos la cantera, diáconos que vamos a contar el dinero. Ay, pero este alfolí está poquito. Cuidado, está poquito. No, está lleno, está rebosante, está bendecido. Es más, 1, 2, 3, 4 están llenos. Y vienen 5 más que también están llenos. Porque eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo espero haberlo bendecido en esta noche y espero que Dios lo haya bendecido. Lo que le quise hablar en esta noche es lo que mamá, nuestra madre, ha depositado en mi corazón. Enseñanzas que sentadas en su casa
a veces a través de la predicación de la palabra, muchas veces, ¿saben qué? Ha sembrado en mi corazón. Y sin darme cuenta, en estos momentos el Espíritu Santo viene y me las recuerda. Saca esa palabra, saca de ese depósito. Así que espero haberle bendecido en esta noche. Denle un aplauso a Jesús.